Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Se ha efectuado un sorprendente estudio por la Universidad de Southampton, una importante y prestigiosa universidad que hay en el Reino Unido, la Universidad de Southampton. Un total de 32 científicos, ni más ni menos, son los que han estado investigando 2.600 casos de paro cardíaco con muerte y posterior reanimación. Quiero decir, gente que falleció por un paro cardíaco, se les dio por muertos, incluso hubo muerte cerebral, y posteriormente fueron reanimados. Con los servicios de reanimación de urgencias, pues los consiguieron devolver a la vida. Eso es lo que ocurrió. El estudio evidentemente ha sido durante un largo periodo de tiempo, muy largo, y estos 32 científicos pues han recopilado todos estos datos para llegar a una conclusión absolutamente sorprendente. La conclusión es que la vida continúa después de la muerte, o eso es lo que han dicho. Digamos que de manera oficial la ciencia está reconociendo, y con un estudio muy intenso, que algo sucede cuando nosotros nos vamos al otro lado. Han afirmado incluso que las experiencias cercanas a la muerte, las famosas ECM, lo que ven los testigos, ese famoso túnel de luz, esos guías misteriosos que acompañan a las personas, esa sensación de flotabilidad y viaje, todo ese tipo de experiencias, en este informe afirman que son reales. Vamos a poner el vínculo a este informe en la parte inferior del vídeo, en la descripción y en la página web de Mundo Desconocido. La ciencia siempre ha pensado, absolutamente siempre, que cuando el cerebro se para, estás clínicamente muerto, ya no hay marcha atrás. Se te para el corazón, hay unos segundos, un tiempo, una demora, y después se te para el cerebro. Pero cuando el cerebro se para, cuando el cerebro se viene abajo, olvidaos que aquí ya no hay solución. Sin embargo, este estudio evidentemente hace referencia a muchas personas que han sido milagrosamente reanimadas. Con lo cual, la teoría de que cuando muere el cerebro tú te has muerto, parece ser que no es muy sólida. Estas personas que han vuelto han contado experiencias muy peculiares, sorprendentes. Las experiencias que habéis oído en alguna ocasión sobre personas que regresan de la muerte, pues es básicamente lo que han contado, y se lo han contado a los médicos, y estos científicos e investigadores han recogido todas estas investigaciones y las han plasmado en el estudio. Evidentemente algunos testigos decían que veían una potente luz, una impresionante luz brillante. Hablaban de una serie de presencia de seres, unos seres que los acompañaban en ese viaje al otro lado. En otras ocasiones contaban lo que ocurría en el quirófano. Esta gente, bueno, pues empezaba a contar que en aquel quirófano había esto, aquello, usted empezó a hacer lo de más allá, aquel médico fue hacia aquel sitio, trajo un aparato desfibrilador, se produjeron una serie de efectos, alguien entró en la sala, otros salieron corriendo. Hubo estas conversaciones, o sea, en el estudio, bueno, pues claramente se ve como aquellas personas, después de haber muerto cerebralmente, decían que lo veían desde la parte alta del quirófano, todo ese tipo de actividad, y se acordaban perfectamente. Hubo un caso concretamente de una trabajadora social con 52 años que fue declarada clínicamente muerta. Bueno, esta mujer murió en la sala de operaciones y de manera milagrosa los médicos, azarándose encima de ella, consiguieron recuperarla y reanimarla. Esta mujer, cuando vuelve, empieza a contar un montón de detalles, minuciosos detalles de todo lo ocurrido durante ese transcurso. Qué es lo que hacían los médicos, qué es lo que decían, hacia qué máquinas iban, qué es lo que le hacían a ella, quién entraba en la sala, quién salía corriendo. Cuando los médicos escucharon lo que esta señora estaba contando, esta trabajadora social, la dijeron, coincide al 100% con lo que ha sucedido cuando a usted se la dio por muerta.
Eso es lo que le dijeron los médicos. Ha habido más casos, también en ese estudio hablan de personas que son capaces de ver lo que hacían las máquinas, lo que ponían, todo tipo de detalles dentro del quirófano. Uno de los investigadores de este estudio, quien parece ser que desde luego este estudio ha dinamitado aquella teoría que decía que lo que nosotros teníamos eran alucinaciones cuando moríamos, de alucinaciones nada. De hecho, el principal investigador, el doctor Sam Parnia, ha dicho lo siguiente, dice: contrariamente a lo que se pensaba, la muerte no es el momento final, sino un proceso potencialmente reversible que tiene lugar después de una serie de enfermedades graves o accidentes importantes. Cuando suceden estos problemas, el corazón y los pulmones dejan de funcionar, el cerebro deja de funcionar, pero al parecer algo hay dentro de nosotros que graba toda esta información para cuando sean reanimados o cuando son reanimados, recordarla perfectamente. Si la maquinaria o nuestra funda o nuestro envoltorio físico que tenemos muere, ¿cómo es posible que quede grabado? ¿Dónde queda grabado eso? La ciencia se lo pregunta. Al parecer, el 40% de los pacientes afectados afirmaban haber tenido experiencias. Fijaos, el 40% de 2.600 estudiados. Declaraban que, independientemente de que los hubieran dado por muertos o no, ellos tenían conciencia. Eran conscientes y tenían conciencia. Y gran parte de las personas que fueron reanimadas, la mayoría, no recordaban nada, como que se les hubiera borrado la memoria. Pero de entre las que se acordaban, había un 2% que cuentan la experiencia con una serie de detalles alucinantes. Y se acordaban perfectamente de todo. Como que hay algunas personas que por las circunstancias que fueran consiguen recordarlo y otras sencillamente sufren un borrado de memoria de lo que ocurre en esos momentos. Este doctor, el doctor Sam Parnia, afirma adicionalmente lo siguiente. Dice que siempre se ha pensado que estas experiencias eran alucinaciones o ilusiones que el cerebro produce cuando el corazón deja de latir. Pero ahora podemos confirmar que no son alucinaciones. La experiencia es totalmente real. Palabras del doctor Parnia, Sam Parnia, el principal investigador de este equipo de científicos que ha evaluado a 2.600 pacientes. Creo que tiene poderosas razones para poder afirmar esto. También ha dicho que el cerebro deja de funcionar aproximadamente a los 20 segundos. En el momento que hay una parada cardíaca, a los 20 segundos, el cerebro deja de funcionar. Dice, ya podemos, digamos que en ese tiempo, todo aquello que pueda suceder para esa persona ya no existe porque es más o menos como algo inexistente, ya no tiene vida. Pero sin embargo, ha habido personas, y esto lo comenta el mismo doctor, que después de 6 minutos de tener esa muerte cerebral, se acordaban de todo, lo contaban absolutamente todo. Evidentemente en este estudio los doctores tampoco entran en una serie de valoraciones filosóficas, religiosas o de otro tipo, no entran en esas valoraciones. Se limitan a decir que algo sucede al otro lado y lo que sucede es una experiencia real, no es alucinación. Claro, tenemos que hablar ya de otros doctores, como el doctor Raymond Moody, quien durante muchos años estuvo estudiando estas experiencias. Tenemos que recurrir a las antiguas tradiciones, incluso en el budismo, donde se hablaba de los bardos o del paso del espíritu a través de esos mundos. Tenemos que recurrir incluso a la iconografía pictórica de cuadros como el Bosco, que parece que nos recuerdan que algo ya sabían en aquella época. Siempre el ser humano ha sabido que existía una trascendencia inmanente sobre nuestro físico, algo había dentro de nosotros, desde el Paleolítico o el Neolítico. Esto ya lo sabían. Hace miles y miles de años. Lo único que ha ocurrido recientemente es que la ciencia ha echado, en las últimas etapas, mucha arena por encima, intentando justificar todo este tipo de cuestiones como alucinaciones. Recordad que cuando no encuentran una causa o una solución viable, siempre recurren a excusas peregrinas, alucinaciones, visiones. No, mire usted, este equipo de investigación ha descubierto que lo que ellos ven es real.
cójalo como quiera. Bien, y lo dejamos aquí. Como siempre, en realidad son buenas noticias. Podemos pensar que están apuntalando que efectivamente cuando decimos que existimos o que nos vamos a otro lado, es cierto. Somos seres inmortales. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien. Lo dicho, como siempre decimos y más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.